último consolador que vino a Job al final, y pues no quería hablar porque decía que los demás eran más sabios, ¿verdad? Y era joven y se sintió incapaz. Así me siento yo. Después de haber escuchado tantas buenas predicaciones, I feel like Job's last friend in life, when they came to him, and he didn't want to speak at first because he said I was the young one. He was in the midst of a great company of other wisdom. He didn't want to speak, and I feel like that after hearing such great preaching so far today. Les suplico, hermanos, que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3, por favor. Revelation chapter 3. Luchaba yo en mi mente en qué idioma voy a predicar. ¿Será que voy a utilizar intérprete? Pero yo voy a predicar los dos idiomas. Entonces, si entiendes inglés, lo vas a escuchar una vez. Si entiendes en español, vas a escuchar el mensaje dos veces. Pero si tienes la fortuna de hablar los dos idiomas, dos veces vas a escuchar este mensaje. I found myself whether I'm going to preach in English or Spanish or use an interpreter, but I said I was preaching in both languages. So I said, if you speak English, you're going to hear the message once. If you speak Spanish, you'll hear the message once. But if you have the fortune, the blessing of speaking both languages, you're going to hear this message 2 times in this short time we have. Apocalipsis capítulo 3, hermanos, pónganse de pie para estirar las piernas, para que no se duerman, y vamos a leer juntos versículos 1 a 6. Revelation 3, verses 1 to 6. Stand up, please. Stretch your legs out. Please don't fall asleep on me. Y leamos: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntate. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Padre celestial y bendito Dios, deme la fuerza que necesito, deme el entendimiento, la claridad de mente que necesito, Señor, para poder exponer tu palabra en estos momentos, Señor. De a mis hermanos, oídos atentos, corazones abiertos, de escuchar esta palabra. Es el nombre de Cristo que pedimos esto. Amén. Se pueden sentar los que están de pie, can I have a seat, those that are seated? Standing. La quinta iglesia en esta lista recibe una carta corta. De hecho, la segunda carta más corta después de la iglesia de Esmirna. This fifth church in the list received the second shortest letter. The first one that Brother Nash said with the church of Smyrna, only 4 verses. Pero esta carta que recibe es bien directa, aguda y franca, debido al comportamiento de esta iglesia. De hecho, no hay nada que elogiar en esta iglesia. This letter is direct, it's frank and sharp because of the conduct of what was going on in this church. Cuando las otras iglesias recibían elogios, lisonjeos por cosas buenas, esta iglesia de Sardis no recibe ningún elogio para comenzar su carta. Meanwhile, the other churches received a commendation at the beginning, saying, you're doing something right. This church in Sardis received no compliment in the beginning of the letter. Cada iglesia, hermano, recibe lo que puedo decir un rayo X de lo que está sucediendo en la iglesia, de su condición espiritual. Por los que han pasado y han tenido un rayo X, saben que a través de ese medio uno puede ver cosas que no se puede ver con el ojo invisible, ¿verdad? Los huesos, etcétera, etcétera. In these letters, we see basically an X-ray of the spiritual condition of each church. For those who have had an X-ray before, you understand that an X-ray allows you to see things that with the naked eye you cannot see. O sea, cuando nosotros leemos esta carta, estamos recibiendo no una opinión de otro hermano, no estamos recibiendo opinión de un comentarista, estamos recibiendo lo que Dios y Jesucristo tienen que decir sobre cada iglesia. Tengamos eso en mente.
When we read about these churches and these letters, we're not receiving a man's opinion about how the church is, or a commentator's opinion on what this church is. We're receiving the very Word of God, the authority of Jesus Christ about the actual spiritual condition of this church. Veremos cuál era el problema de esta iglesia, y quiero detenerme más que todo en un solo pensamiento, y es este. Tienes nombre que vives, estás muerto. I want to focus on one main problem that this church had. The time is not sufficient to speak about everything. One main problem is this. It had a name that it lives, that was lively church, but in fact it was dead. Vamos a comenzar, hermanos, con versículo 1, otra vez en el medio del versículo. Dice, yo conozco tus obras. Verse 1 says, I know thy works. Los hermanos también ya han hablado sobre este tema. Yo conozco tus obras. Esta idea, hermanos, debe de mandar un escalofrío por nuestros cuerpos, sabiendo que Dios no solamente conoce nuestra vida, nuestro nombre y todo sobre nosotros, sino nuestras obras, nuestros motivos, nuestros pensamientos. These 4 short words should run a chill down our back. When Jesus Christ said, I know thy works, He not only knows our name if we're His children, He not only knows everything about us, the hairs of our head that are counted, that are numbered. He knows our works, He knows our motives, He knows our attitudes, He knows our secret thoughts. Jeremías dijo en 17, versículo 9, engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y versículo 10 provee la respuesta. Yo, Jehová, que pruebo los riñones para dar a cada uno según fuere su obra. Jeremiah asked a question, Jeremiah 17, verse 9. The heart is deceitful of all things and desperately wicked. Who can know it? The answer is provided in the following words. I, the Lord, Jehovah, the Lord, that tried the hearts. The Lord knows our thoughts. Ahora, dice ahí después, tienes nombre que vives y estás muerto. Eso es, hermanos, un cargo fuerte para recibir. Pues demuestra que ellos mismos eran ignorantes de su propia condición espiritual. This is a heavy charge laid against the church where it says, thou hast a name that thou livest and art dead. The church was ignorant of its very own spiritual condition, although it was plain for others to see. ¿Qué significa esta frase? Aquí vamos a detenernos. ¿Qué significa esta frase? Una iglesia con nombre, con fama, con reputación de que es una iglesia viva, pero a la verdad es una iglesia muerta. ¿Qué significa eso? We're going to delay here for some moments, contemplating, considering what it is to have a name, a fame, a reputation, a title of being a lively church, but in fact being a dead church. Por favor, vayan conmigo a Mateo 23. Go to Matthew 23, please. Como se van a dar cuenta rápidamente, la manzana no se cayó tan lejos del árbol. O sea, el estilo de mi padre es muy semejante al mío. O debo decir, el estilo mío es muy semejante al de él. As you'll soon find out, the apple didn't fall too far from the tree. I said my style is similar to my father's, or I said his was similar to mine, but as a matter of fact, he preached many years, decades before I did, so I could say my style is like his. Mateo 23 y versículos 27 y 28. Matthew 23, verse 27 and 28. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Así también vosotros de fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, mas de dentro llenos estáis de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas, que adornáis los monumentos de los justos. Cristo también condenaba en su ministerio terrenal a lo que es tener un nombre de que vive y estar muerto. Cristo condenaba a los fariseos y los escribas porque por fuera se veían justos, por fuera se veía que eran cristianos pero los mejores, pero por dentro, dice él, estaban llenos de huesos de hombres muertos. Jesus Christ
in his earthly ministry, just as he's doing in Revelation, is condemning this idea of having a name that you live, when in fact you're dead on the inside. He told these Pharisees, on the outside, you seem like the best Christians. You seem like you have everything going. You seem like you're doing the right things. But I want to let you know on the inside, you're full of hypocrisy, full of uncleanness, and full of dead men's bones. ¿Les suena como algo que leímos en Apocalipsis 3? Tener nombre que vive y a la vez está muerto. Does it sound something to you like we just read in Revelation 3? Have a name that you live and at the same time be dead? Hay un funerario ahí mismo, en otro cuadro, ustedes lo saben, ¿verdad? Y no sé si en este momento ese hombre está preparando un muerto para un entierro. Pero les voy a decir una cosa. De vista, con el ojo desnudo, no hay diferencia entre un difunto, un cadáver, en esa casa, que ustedes aquí en este lugar. No hay diferencia. There's a funeral home right in the corner over here. And I don't know right now if they're preparing a body for burial. Maybe. I'm sure they have one in there, at least one. But I want to tell you, there's no difference in the naked eye from a cadaver, from a dead body, a stiff, as we call it, un tieso, ¿verdad? And you that are all here. ¿Qué quieres decir con eso? Vayan por favor a Santiago 2. Go to James chapter 2. You say, what do you mean by that? You're insulting me? No, not at all. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que la vida, o sea, si un cuerpo tiene vida, hay algo que necesita. What I'm telling you is that for a body to be alive, it needs something. It can have everything. It can have eyes, ears, hair, legs, feet, etc., organs, everything. But if it lacks one crucial thing, it is no longer a living person. Hermanos, lo que les estoy diciendo es que un cuerpo puede tener orejas, pelo, etcétera, órganos vitales, todo. Pero si le falta una cosa, está muerto. Y dice en Santiago 2, versículo, a ver dónde puse, 26. Santiago 2, 26. James 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. ¿Cuál es la única diferencia entre un cadáver, un tieso allá en esa casa y ustedes aquí? Esos cadáveres también tienen el mismo cuerpo que usted tiene, si no están descompuestos ahora. Ellos no tienen un espíritu que usted tiene. Ellos no tienen vida que usted tiene. Pero de plano se ven iguales. Si usted está durmiendo en la banca y ponemos un tieso ahí, se ven iguales. Pero hay una gran diferencia que no se puede ver, y es el espíritu que mora en usted, que no mora en ese tieso. If we were to put a dead person on that bench, and we were to put a sleeping person on that bench, they would look the same. They may as well be all slumped over. They may look exactly the same if the person is not decomposed yet. But there's one major difference that you cannot see with the naked eye. But it makes a very big difference in a live and a dead person. We understand the spirit. Ahora bien, sigan mi razonamiento, por favor. Follow my logic, please. En Romanos 12, versículo 5, ¿a qué se asemeja la iglesia? In Romans chapter 12, verse 5, what is the church compared to? Un cuerpo. A body. Santiago dice, un cuerpo sin espíritu está muerto. Sabiendo que la iglesia se asemeja a un cuerpo, les digo esto. Una iglesia sin el Espíritu Santo de Dios, sin el poder del Espíritu Santo de Dios, está muerta completamente. ¿O no es así? I'll offer this to you. Romans 12:5 says that we are one body, compares the church to a body. James says that a body without the Spirit is dead. What do we find in Revelation chapter 3? A body of believers, a local church, without the Spirit of God and without the Holy Spirit of God and the power of the Spirit of God is a dead church. Hermanos, usted puede pasar por la calle y ver iglesias que dice rótulo, Iglesia de Aguas Vivas, Iglesia de Esperanza Viva. Es que buen nombre, ¿verdad? You can pass by the street and you can see Church of the Living Waters, Church of the Lively Hope.
que contenga el nombre de vida en su título. Pero eso no garantiza de que es una iglesia viva. Bien puede ser una iglesia muerta, porque no depende de lo que está en el exterior, depende de lo que está adentro de la iglesia. Brethren, you can pass by these churches in Living Hope Church, Water of Life Church. They sound good, but it does not guarantee you that it is. I don't know if that's I don't, Preach. That's right. Yeah. Ya no digo más. I won't say that. But if that church does not have the power of the Spirit of God inside the church, hallamos lo que la descripción en Apocalipsis 3, una iglesia con nombre que vive pero está muerto. It receives the same charge, the same sentence that Jesus Christ pronounced to the church in Sardis. It has a name that it lives, but in fact it is dead. Lamentablemente existe una mala, fea, pecaminosa tradición en nuestros círculos. Decimos, no, esa iglesia está muerta, que apenas hay un remanente ahí. La iglesia se está muriendo. Mire cómo está esa iglesia. Porque nosotros, como seres humanos, juzgamos mucho por los resultados, por los números. Mira esa iglesia, que viva esa iglesia. Tienen 10,000 miembros, tiene 25,000 miembros, tiene 30,000 miembros. Pero hermanos, ¿saben qué? Dios jamás ha juzgado por un número, por una cantidad de personas. There exists a very sinful, unfortunate, vile way of judging, even within our own churches, and it's this. Sometimes we compare, and I'm not finding the right word in English right now, but we say that, oh, that church is lively. Why? Look at all the people that go. They have thousands of members. That church has got to have something going on for them. You know what, brethren? They may have a name that they live, but in fact, they may be dead. God has never been worried about numbers. If you don't believe me, read the Old Testament a few times. Dios nunca se ha preocupado por los números, hermanos. Si no me creen, leer el Antiguo Testamento un par de veces. Y se van a dar cuenta que a Dios no le importa si es una sola persona que se va a poner ¿qué es la palabra que estoy buscando? En la brecha, en el vallado, para interceder por su pueblo si son cantidad de personas. God has never been worried about if it's one person that's going to stand in the gap, as it says in Ezekiel, or a number of people. God does not judge life by quantity. Quiero darles, hermanos, dos señales de una iglesia muerta en esta noche. I want to give you two signs of a dead church in this afternoon. En primer lugar, no tiene el poder del Espíritu Santo. First place, it doesn't have the power of the Holy Spirit. Cuando nosotros leemos el libro de Hechos y vemos las grandes cosas y los logros que ellos consiguieron, era porque el ímpetu, el impulso de los apóstoles fue el Espíritu Santo que les sobrevino en el segundo capítulo. When we read the book of Acts, that's much better. And we read about the great things the apostles did. Amen. And we ask ourselves, why is it that we can't act like they act? They have to understand the impulse, the impetus they had, and it was the Holy Spirit that descended on them in Acts chapter 2. Usted dice, pero yo soy cristiano. Y pues de plano la Biblia dice que una vez que uno acepta a Cristo recibe el Espíritu Santo de Dios. Y es cierto. You say, well, I'm a Christian. And of course the Bible teaches that when one is saved, the Holy Spirit comes to abide in that person. Is that right? Amen. 1 Thessalonians, please, chapter 5. 1 Thessalonians, capítulo 5, por favor, hermanos. 1 Thessalonians 5 y versículo 19. 1 Thessalonians 5:19. Un versículo bien corto, pero bien directo. No apaguéis el espíritu. Quench not the spirit. Es una palabra muy interesante esta de apagar el espíritu. Apagar significa extinguir, disipar, aplacar un fuego o una luz. Ambas cosas son símbolos del Espíritu Santo. It's interesting, this word quench has to do with putting out, dissipating a fire or a light
both of the which are what? Symbols of the Holy Spirit. Usted dice, ¿cómo es posible que uno pueda apagar el Espíritu Santo de Dios si yo lo tengo? Muy fácil, vamos a ver un rato. You say, how can it be possible that someone could quench the Holy Spirit of God if they're a believer and living inside of them? We're going to see it's not that hard to do, as a matter of fact. We're going to see it in a moment. Quiero aclarar una cosa. Es imposible perder el Espíritu Santo una vez que usted es cristiano. Una vez que usted ha recibido ese Espíritu Santo, la promesa es con usted para siempre. I want to clarify something. Once you have received the Spirit as a believer, you can never lose the Holy Spirit of God. Pero usted lo puede apagar. But you can quench it. Efesios 4, por favor. Ephesians 4, verse 30 and 31. Efesios 4, versículo 30 y 31, por favor. Efesios 4, versículo 30 y 31. Dice así. Ephesians 4, 30 and 31, you can read along. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Pablo, ¿cómo es posible que yo puedo contristar al Espíritu Santo de Dios? Versículo 31. Toda amargura y enojo e ira y voces y maldiciencia sea quitada de vosotros y toda malicia. Les quiero decir, hermanos, cuando usted tiene presente en su vida las actitudes y los pecados del versículo 31, estás contristando al Espíritu Santo de Dios. Y si usted sigue en ese rumbo pecaminoso, vas a apagar el Espíritu Santo de Dios. I'm telling you, brethren, if you have in your life the attitudes, the sins that you see in verse 31, bitterness, wrath, anger, clamor, evil speaking, and malice. If you have those things in your life, you are grieving the Holy Spirit of God, which if you do not remove from your life, what is the end? You quench the Holy Spirit of God. Hermanos, Dios no puede obrar y dar poder de su Espíritu a una persona que tenga estos pecados en su vida presente. Dice que la ira de Dios, la justicia de Dios no obra en la ira del hombre. The wrath of God, righteousness of God worketh not against that. God cannot work when these things, these sins and attitudes are in our life. Una iglesia puede ser bien grande, puede tener el nombre de que vive, pero si tiene estas cosas adentro de la congregación, adentro de las vidas de los miembros, el Espíritu Santo no está obrando y hay una gran carencia del Espíritu Santo de Dios y se considera, según Jesucristo, una iglesia muerta. You can have a great church with a name that says it's a lively church. You know? But if these things are present in the church members' lives, and they're prevalent like a plague and epidemic throughout every member in the church, the Holy Spirit will not work, and that church has a great lack of the Holy Spirit. And according to Jesus Christ, it is a dead church. Hechos 1, versículo 8. Acts chapter 1, verse 8. Hechos 1, versículo 8. Acts 1, 8. Mas recibiréis la virtud, que es el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder viene con el Espíritu Santo. La vida de la iglesia viene con el Espíritu Santo. Y donde no hay ese poder, oiga bien, no hay testigos. Dijo el Señor Jesucristo, ustedes serán testigos, pero una cosa tiene que suceder primero. Tiene que llegar, tiene que recibir el poder del Espíritu Santo primeramente, después pueden testificar. It says in Acts 1 verse 8, ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, and all Judea, and Samaria, and unto the uttermost part of the earth. The power comes with the Holy Spirit. And where there is no Holy Spirit, and there's no power of the Holy Spirit, you know what else there not is? No witnesses. There's no testifying. There's no evangelizing. There's no taking the gospel of Jesus Christ to the uttermost part of the world when there is no power of the Holy Spirit. Romanos 8, por favor. Romans chapter 8, verses 10 and 11.
Romanos 8, versículos 10 y 11. Good, bro. Romanos 8, 10 y 11, Romans 8, 10, 11. Empero, si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. No solamente no hay testigos cuando hay una carencia del Espíritu Santo de Dios, también hay una gran falta, una gran carencia de justicia en la vida de los cristianos, de santidad en la vida de los cristianos. We just saw that when there's a lack of the Holy Spirit of God in the church, not only is there no witnesses, but in this verse, there is a lack of righteousness. Versículo 10 dice, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Verse 10 says, the Spirit is life. Why? Because of righteousness. Una señal inmediata de que uno ha recibido a Cristo como Salvador, según Romanos 10, versículos 9 y 10, es que produce justicia en la vida de esa persona. One of the signs that a person really got saved, as I'll say that phrase, according to Romans chapter 10, verses 9 and 10, is that there's an evidence of righteousness in that person's life. Ven a ver conmigo. Come see with me, Romans 10. Verse 10, Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. ¿Cuál es salvación? For with the heart man believeth unto righteousness. Una evidencia verdadera de una conversión genuina es que produce justicia en la vida de esa persona. Una persona que antes no quería servir a Dios, ahora sí tiene ganas y quiere agradar a su nuevo Padre Celestial. One of the first evidences that a person is in a genuine conversion, is genuinely saved, is that it produces righteousness in their life. Before they were servants of the devil, but now they have a new Father, a celestial Father, and they want to serve Him. Pero cuando apagamos el Espíritu, no hay justicia en la iglesia. No hay santidad en la iglesia. But when we quench the Spirit, there's no righteousness and there's no holiness in the church's life. Amen. Juan capítulo 6, por favor. John chapter 6. Tengo que confesar, no estoy amargado, pero honestamente mi padre robó la mitad de mi mensaje. Yeah, preach it. I have to confess, I'm not bitter or anything, but my dad brought about half my message. Entonces, it's going to be a short message. Juan capítulo 6, versículo 63, John 6:63. Dice la Biblia, el Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. It is the Spirit that quickeneth, which is give life. The flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Me da pesar, hermanos, a veces existe una reputación que tenemos como bautistas. Gente honestamente han venido a mí y han dicho, oh, usted es bautista. Oh, verdad, ustedes no creen en el Espíritu Santo, ¿verdad? Es cierto. Deja pesar. One of the accusations that comes to us, come to me, I'm sure it's come to every single one of these preachers. When they hear that you're a Baptist. Oh, you're a Baptist. You guys don't believe in the Holy Ghost, right? You don't believe in the Holy Spirit. Qué triste reputación. No estoy diciendo que es cierto. Qué poco saben ellos que sí sabemos quién es el Espíritu Santo de Dios. Qué poco saben ellos que sí entendemos lo que es el ministerio del Espíritu Santo y le damos el mismo lugar que Jesucristo y el nuestro Padre Celestial, que son parte de la bendita Trinidad. ¿No saben eso? How do they know that we esteem who the Holy Spirit of God is, equal to God the Father, equal to God the Son? We understand His work, we understand His ministry. ¿Pero por qué dicen eso? Que no
O sea, no creemos en el Espíritu Santo de Dios. Porque según ellos, una manifestación del Espíritu Santo de Dios es una gran emoción. Yeah. Huh? Why did they say that? Oh, you guys don't believe in the Holy Spirit. Because according to them, a manifestation of the Spirit, what is it? Emotions. Les digo, hermanos, sí sabemos que es el Espíritu Santo de Dios, pero a la vez no debemos de tener miedo y temor de predicar sobre la importancia del Espíritu de Dios en nuestras vidas por querer ser nombrados carismáticos, por querer ser nombrados como pentecostales, porque ustedes hablan mucho del Espíritu Santo de Dios. Les digo otra vez, si no fuese por el Espíritu Santo de Dios, no pudiera haber sucedido ningún logro en el libro de Hechos. At the same time, brethren, pastors, preachers, Sunday school teachers, we should never shy away from teaching about the Holy Spirit of God. Right. Because, we don't want to be labeled as a charismatic or Pentecostal because we dare preach about the Holy Spirit 2 times in 1 year. Don't you understand that nothing in the book of Acts would have occurred if it wasn't for the descent of the Holy Spirit of God in Acts chapter 2? Tenemos que recordarnos, hermanos, la carne es débil, la carne es pecaminosa, pero es Espíritu el que da vida, según este versículo. Brethren, let's never forget, the flesh is weak, the flesh is sinful, but according to this verse, it is the Spirit that quickeneth, it is the Spirit that revives, it is the Spirit of God that giveth life. Pero otra señal que hallamos en este versículo, una señal de vida, ¿verdad? No solamente es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios. The second sign that we see in this verse, we already talked about the Holy Spirit. If a church is going to be alive, it has to have the Holy Spirit. Not only that, but according to this verse, it must have the words that I speak unto you. Where do you think we would find the words that Jesus Christ has spoken to us? ¿Me sabe, verdad? Hermanos, dice este versículo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Dónde creen ustedes que vamos a hallar las palabras vivificantes de Jesucristo? En este mismo libro. Segunda cosa, una iglesia muerta es una iglesia que carece del Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios. Y aquí voy a tener que demorar y concluir este mensaje. The first sign of a dead church, a name that lives but it's a dead church. First, it is a lack of the Holy Spirit. Second, a lack of the Word of God. Hebreos 4, versículo 12, por favor. Hebrews chapter 4, verse 12. Rápidamente, porque mi padre pues habló suficiente sobre el tema. Entonces, ¿qué más puedo decir yo? A few verses about this. My dad already spoke plenty about this. I don't think there's much more I could add. But Hebrews 4, verse 12, Hebreos 4, 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, que alcanza hasta partir el alma y aun el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, no me importa cuán grandioso sea el edificio donde la gente congrega. No me importa cuántos congregantes hayan. No me importa cuánto dinero tengan en el banco. No me importa cuántos ministerios tengan. Si esa iglesia no está predicando la palabra de Dios, es una iglesia muerta. Que creen en lo que creen. Brother, it does not matter to me how big a building is where people meet. It does not matter to me how many people go there. It does not matter to me how many ministries they have, how much income they have. If they are not preaching the Word of God and they do not have the Word of God, according to Jesus Christ, they are a dead church. Right. Ahora, es menester para el predicador predicar la palabra de Dios. Dijo el apóstol Pablo a Timoteo, predique la palabra, te encargo que prediques la palabra de Dios. Es triste, es una abominación, me da pesar cuando en nuestros círculos, voy a hablar de lo nuestro, ya hemos hablado suficiente desde afuera, hablemos de lo nuestro. Cuando en nuestros mismos círculos, los predicadores que son más anhelados,
y son más queridos en los avivamientos y este y el otro, son aquellos que menos utilizan la palabra de Dios en sus sermones. Más bien hablan de anécdotas, hablan de ilustraciones, chistes, etcétera, etcétera, y menos lo que hablan es la palabra de Dios. Amén, hermanos. I'm going to speak a little bit. We spoke about other churches, but I want to speak a little about our own circles. It is sad, it is a tragedy, when in our own circles, the preachers that are the most desired for revival meetings, for conferences, this, that, and the other thing, are those preachers, I told you it's going to happen a few times today, are those preachers who use less and less of the Word of God in their sermons and more of jokes, illustrations, anecdotes. Right. Let's read our text. We're going to read one pretty verse and then I'm going to tell you a bunch of jokes about it. Do you think that Jesus Christ would enjoy that preaching? No. Do you think Jesus Christ would sit there and he would laugh about it? Do you think Jesus Christ would stand for that kind of preaching in a church? He said, that's a dead church. It doesn't have the Word of God. Right. Hermanos, ¿ustedes creen que Jesucristo se sentaría escuchando un predicador con tal cantidad de chistes, ilustraciones, etcétera? Él dice, es una iglesia muerta porque no están predicando la palabra de Dios. En 2 Reyes 22, no tiene que ver con cuestión de tiempo, hubo un gran avivamiento durante el reinado de Josías. ¿Sabes por qué? Porque hallaron el libro de la ley. There, you know what? In 2 Kings 22, verse 8, you can't see it for lack of time. There was a great revival in Josiah's time. Do you know why that revival was? Because they found the book of the law that for many years had been lost, had been abandoned, had been neglected, and they found it, Josiah heard it, and the people had a genuine revival because of the Word of God. Hermanos, si vamos a tener un avivamiento en nuestros tiempos, no va a ser porque, bueno, vino este pastor elocuente, lo cual no soy yo, ¿verdad? Y habló cosas tan suaves y dulces que no les quedaba de otra, sino servir a Dios. Va a ser, hermanos, va a haber un avivamiento en nuestros tiempos únicamente porque la palabra de Jehová fue predicada, oída y aplicada en los vidas personales. There will not be a revival in our times because an eloquent preacher, which I just said is not me for sure, came and tickled our ears and told us things we like and made us laugh and made us cry, etc., etc. A genuine revival will come about when the Word of God is preached, is listened to, and in the end applied to one's own life. When the Word of God is considered a treasure as they considered it in those times. Regresemos a Apocalipsis 3, por favor. Let's go back to Revelation chapter 3. Eso fue la reprensión. Tenía 4 puntos, pero creo que el tiempo me va a dar. That was the first one, the reproof. We have 3 others, but I don't know if the time will allow. Revelation 3 and verse 2. Apocalipsis 3:2. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El remedio para esta iglesia consiste de 5 pasos. Dije 5, ¿no? 5. Primero, sé vigilante. Segundo, confirmar. Tercero, recordar. Cuarto, guardar. Y quinto, arrepentir. ¿Quieres remediar esta situación? ¿Quieres traer avivamiento a la iglesia? Tiene que seguir estos 5 pasos. God provides the remedy in verse 2. It's good that He gives the reproof, but God is so good to us that He gives us the remedy also. It's a 5-step plan. First, be watchful. Second, strengthen. Third, we're going to verse 3 now. Hold fast. Oh, remember, hold fast and repent. I had it written in Spanish, that's why I couldn't say it so far. There will be revival no other way if we don't follow these things. Vigilar, es velar, es poner mucho esmero y atender exactamente y cuidadosamente de una cosa. Velar en qué? La oración. Velar y orar. Para que no entréis en tentación, el espíritu, la verdad, es fuerte, mas la carne está enferma. La carne es débil.
Watch and what? Watch and pray, Matthew 26:41. That ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. There we see. Strengthen. Strengthen what? The things that are ready to die. The church was almost dead. It was on life support, you could say. And God says, you know what? There's still hope for this church. Right. And I want to say, by the way, thinking. It's interesting that Jesus never said, you know what? And we're going to see them at the end. He never told the remnant, you know what? Go to the church in Philadelphia. Go to the church in Smyrna. Go to a better church. He says, I want you to remedy the problems in your church. Yeah. He said, you know what? Don't give up hope. Don't throw in the towel. I want you to remedy the things in the church. Don't go looking for better pastures. Hermanos, voy a añadir una cosa aquí a propósito. Good. En esta carta, la iglesia sí tiene problemas. La iglesia muerta. Pero Jesús jamás le dice a los miembros ni al pastor de esta iglesia que se alejen de la iglesia y que vayan a la iglesia de Esmirna o Filadelfia o cualquier otra iglesia. El remedio para Jesús era arreglar las cosas por dentro. Es triste, hermanos, aquellos hermanos que van a la iglesia como sapos, brincan de una iglesia para otra, no hallando dónde enterrar, no hallando dónde plantar sus pies y obrar para Dios. Siempre hay problemas con una iglesia, pues me enojé con él, voy a otra. Ya sabes, es triste. Aplántese en una iglesia. It's sad. I'm sorry. It's sad when nowadays we have a bunch of churchgoers who are like frogs. They jump from lily pad to lily pad to lily pad, from church to church to church, always finding problems, always complaining about something, and you know what? Never planting their feet down and never serving God. Y algunos llegan al extremo de decir, bueno, ¿sabes qué? Ya que no pude ir a la iglesia perfecta, voy a tener la iglesia en mi hogar. ¿Verdad? Qué triste. Qué triste. Que no puede haber comunión entre hermanos en Cristo. And some even come to the conclusion, very sadly, that you know what, I'm just going to have church at home, me and my family. How sad it is that you cannot have fellowship and communion with Christians alike. Sigamos. Acordar, dice en versículo 3, lo que has recibido. Una pregunta, ¿qué ha recibido un cristiano desde el momento de salvación? El Espíritu Santo, ¿verdad? Acordar, recordar lo que ha recibido el Espíritu Santo y oído. ¿Qué hemos oído? La palabra de Dios. O sea, si usted quiere remediar la situación, hay que recordarse de lo que recibiste del Espíritu Santo y también lo que has oído, la palabra de Dios. Verse 3 said, remember therefore how thou hast received and heard. Question, what is the first thing that a new believer gets the moment they get saved? Ephesians 1:13. The Holy Spirit promise. It says here, remember how thou hast, remember what you have received, the Holy Spirit of God. And also what you have heard. Oh, how did I get saved? What did I hear? Faith coming by hearing, hearing by the word of God. La fe viene por el oír y no por la palabra de Dios. O sea, tengo que regresar a los fundamentos. Hebreos 2, versículo 1 dice, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído para que no nos oscurramos, para que no nos deslicemos, dice. Hebrews 2 verse 1 says, it is, I'm going to paraphrase a little bit, because I don't know what in English as well. It is necessary, brethren, that we give more earnest heed, more attention to the things that we have learned, lest at any time we should let them slip, returning back to the fundamentals, returning back to the Holy Spirit of God and the Word of God. Sigamos. Versículo 3 al... Bueno, ¿qué más puedo decir sobre la idea de hold fast? What else can I say about the idea of hold fast that my father has not said? ¿Qué más puedo decir yo sobre retener que mi padre no haya dicho? Arrepiéntate. El arrepentimiento no solamente es necesario para la salvación de un alma, sino es un proceso que debe de haber en la vida de un cristiano cuando hemos fracasado con nuestro Dios. Repentance isn't something just necessary for salvation, which of course it is. It should be a daily part of the Christian's life when we have failed God, when we have sinned, come before Him and say, God, I repent in dust and ashes, as Job said. Isaías 55, Isaiah 55. Brother Baker, don't worry, I'm not
I'm not cutting at the end of your time. You'll have all your time. We will run good behind schedule, so don't you worry. No estoy pisoteando el tiempo del hermano, él va a tener su tiempo debido. Isaías 55, 7 y 8. Isaiah 55, 7 and 8. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y este versículo es tan precioso. Verse 8 is so precious. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Si nosotros nos arrepentimos, decimos, Señor, yo he fracasado, he descuidado tu palabra, he descuidado tu espíritu, pero me arrepiento, vivifícame, restaure mi vida espiritual. La promesa de Dios es que Él va a perdonar, mostrar su misericordia y será amplio en perdonar. If we come before God having neglected His word, having neglected the power of His Holy Spirit, and we say, God, I repent, I'm wicked, would you forgive me? The promise of God in this verse is that He will forgive, He will have mercy, and abundantly, without boundaries, pardon. Ahora bien, si usted y yo fuéramos Dios, perdonamos a los pecadores 1, 2, 3 veces, por mucho. Pero después de ahí, decimos, no, se acabó mi perdón para ti. Ya te limpié, te caíste en el suelo, te ensuciaste, ya te limpié varias veces. No te da más chance. Si nosotros fuéramos Dios. Pero Dios es muy diferente. Él dice en ese versículo 8, mis pensamientos, mi forma de obrar, no es como el suyo. Yo puedo perdonar sin límites. Una vez que alguien venga arrepentidamente a mí, yo lo perdono. Now you must understand that if you or I were God, and we had this position of authority where a sinner came unto us asking for forgiveness, we may forgive 1 or 2 or 3 times. That's about it. Soon we will exhaust all the forgiveness, or they will exhaust all the forgiveness, and we'll say, you know what? I'm done with you. I've cleaned you up so many times, I can't do it again. But God is not like that. In verse 8 He says, my thoughts are not your thoughts. God's means and methods are not our means and methods. Right. As long as someone comes before Him in dust and ashes saying, God, I'm a sinner, He will abundantly pardon. He will restore and He will revive that sinner. Back to Revelation 3. Aquí vamos a terminar. Back to Revelation 3. And here we're going to finish. Al Apocalipsis 3 otra vez. En versículo 4 hallamos el remanente. In verse 4 we see the remnants, the residue. It says, mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Qué bueno que Dios en cada iglesia, en cada parte, para cada región del mundo tiene un remanente que no han doblado la rodilla a Baal, que no han besado la estatua de Baal, que no se han comprometido un núcleo Dios tiene en cada lugar. How beautiful it is that God has always preserved a remnant in each church, in each region, in each part, a remnant that has not bowed the knee to Baal, that has not kissed the ring, that has not compromised with the world. Y qué bueno que en esta iglesia de Sardis también existía un remanente. Dios siempre preserva a su pueblo. Pero aquí les quiero exhortar, hermanos. Debemos procurar mantener nuestras vestiduras limpias. ¿Por qué? Porque representamos al Rey. Somos embajadores del Rey. I want to exhort you, brother, in this verse, that we need to procure and strive to maintain our garments white, not for salvation. Por los que son padres, ¿verdad? ¿Qué tal si su hija tan preciosa, por la edad de Michelle o mis niñas, salen de su casa con unas ropas tan feas, con ropa con, ¿cómo se dice? Andrajosa, harapos, ropa vieja, hay manchas de la comida de ayer, y salen ellos por la calle, la cabeza, el pelo todo desgreñudo. Entonces, la primera persona que se encuentra dice, pues yo soy hija de ese señor que ves ahí.
Y usted, con vergüenza. ¿Por qué? Porque ellos representan a usted y a su familia. We must understand, brother, for those of you who are parents, and even the ones who aren't, understand this. If you ever have a little child go out in dirty rag clothes, food on it from the other night, etc., etc., the hair all messed up, and they go out and you go out together to the supermarket and they go to the first person and say, "Oh, that's my daddy right there." You turn your head in shame. Why? He's not representing you. Their clothes, their conduct, their everything represents you. We must understand in this world we are representatives, what the Apostle Paul said, ambassadors for the King. We should live a life that is worthy of a king. Recuerden, hermanos, lo que dijo el apóstol Pablo, somos embajadores del rey y por consiguiente debemos de vivir una vida adecuada, digno del nombre cristiano, digno del rey. No queremos ensuciar nuestras vestiduras. La recompensa, versículo 4, para terminar. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La recompensa, nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida para jamás ser borrado, andar con Jesús en el cielo. We find the reward here in this verse. What is it? Have your name written in the book of life to never be removed. It's to be able to walk worthy and with the Lord Jesus Christ. Verso 6 es recordatorio. O sea, que esto te grabado. Verse 6, the reminder that this stays burned in your head. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. He that hath an ear. Do you have an ear? You got at least two. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Interesting. He was writing to the church in Sardis. But he says, you know what? If you happen to come across this letter, I want you to read it too. I want you to apply this to your life also. This is not just for Sardis. This is for Philadelphia. This is for Laodicea. He talked about sharing the letters between them in another epistle. Bible Baptist Church, Historic Baptist Church, Iglesia Bautista Bíblica de Meriden. All the churches that are represented here. Hear what the Spirit saith unto the churches. Es interesante, hermanos, que él escribió a una sola iglesia en versículo 1. Pero al final dice, Espíritu lo que les oiga, lo que el Espíritu dice a las iglesias en plural ya. O sea, si por casualidad usted lee esta carta, igual que cualquier otra carta, póngalo en práctica en su vida. Todas las iglesias representadas aquí, pongamos esto en práctica y que Dios nos ayude a no solamente tener un nombre de que vivimos, sino vivir de acuerdo a nuestro nombre. And that God would help us to not just have a name, a fame, a reputation that we are a lively church, but in fact be a lively church. Oremos. Padre Celestial, gracias por este tiempo corto que tuvimos para exponer la palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra poderosa que nos ha hablado, Señor, en nuestros corazones. Gracias que me utilizaste, Señor, para poder predicar, Señor, y traernos verdades de la palabra de Dios a la luz. Espero que esta palabra haya sido quemada y grabada en las mentes de cada persona aquí para que produzca un gran efecto, un gran avivamiento en nuestros tiempos. Bendice, Señor, los eventos por venir en este día, las otras predicaciones que vienen. En el nombre de Cristo que pedimos esto. Amén.